Tenía las manos más frías que las mías. Y eso, considerando que yo llevaba más de 6 horas en guardia nocturna sin quitarme los guantes de látex, decía bastante. Se llamaba Marcos, o al menos eso ponía en el papel que le habían dado en urgencias antes de mandarlo a la sala de espera, con un sobre lacrado y una cara de absoluto desconcierto. 30 y tantos años, traje arrugado como si hubiera dormido en él o no hubiera dormido en absoluto, y una tensión arterial que no era alarmante, pero tampoco era un motivo de celebración. 152/94. Su médico de cabecera le había recetado una inyección intramuscular y él, en lugar de ir a su centro de salud al día siguiente, como una persona razonable, había decidido presentarse en el servicio de urgencias a la 1 de la madrugada. Le pregunté por qué no había esperado. Me miró como si yo le hubiera preguntado por qué no había intentado volar. No podía dormir, dijo, y si no dormía, seguía pensando. Y si seguía pensando, la tensión no iba a bajar sola. Tiene cierta lógica retorcida, eso hay que reconocerlo. Le pedí que me acompañara a la sala de curas. Hay algo en ese pasillo de noche que a mí siempre me ha parecido casi íntimo. Las luces están reguladas, el ruido del hospital se queda atrás, y de repente el mundo se reduce a una habitación pequeña con una camilla, una bandeja de acero inoxidable, y 2 personas que no se conocen de nada, pero que están a punto de compartir un momento que requiere una cantidad considerable de confianza mutua. Marcos entró detrás de mí y se quedó de pie junto a la puerta, como si todavía estuviera valorando la opción de salir corriendo. ¿Has tenido alguna vez una reacción a algún medicamento? Le pregunté mientras preparaba el material. Guantes, torunda con antiséptico, la jeringa, el vial, todo en orden. Todo visible. A la gente le tranquiliza ver que no escondes nada. No que yo sepa. ¿Alergia al látex? Me mira los guantes. Tampoco. Perfecto. Entonces, siéntate aquí, por favor. Se sentó en la camilla con la rigidez de alguien que está intentando parecer relajado, sin conseguirlo del todo. Hay un tipo de tensión que la gente lleva en los hombros. Los levanta ligeramente, los aprieta hacia adentro, y que yo reconozco al instante, porque es exactamente lo que hace que una inyección intramuscular sea más difícil de lo necesario. El músculo contraído no es tu amigo. El músculo contraído es el enemigo silencioso de todos los que alguna vez han sostenido una jeringa. ¿Sabes cuándo fue la última vez que te pusieron una inyección? Le pregunté mientras le pedía que se bajara un poco el pantalón por el lado derecho. Solo lo necesario, siempre lo justo. Pensó un momento. De pequeño, no sé, tendría muchos años sin que nadie me clave nada. Pues bienvenido de vuelta al mundo de las agujas, dije. Te prometo que no duele tanto como lo que estás imaginando ahora mismo. Se rió. Una risa corta, un poco sorprendida. Eso es lo que busco en realidad. No distraerles con trucos de magia, sino simplemente hacer que el cuerpo recuerde que puede relajarse. La zona que necesitaba localizar era el cuadrante superoxterno del glúteo. Es el lugar más seguro para una inyección intramuscular en adultos. Alejado del nervio ciático, con músculo suficiente para absorber bien el medicamento y con una vascularización que permite una absorción adecuada sin riesgo de inyectar directamente en un vaso sanguíneo. Para encontrarlo, divido mentalmente la zona en 4 partes iguales y me quedo con la de arriba a la derecha o a la izquierda según el lado que use. Es una referencia que aprendes en los primeros meses de prácticas y que no olvidas nunca. Palpé la zona con suavidad antes de hacer nada. Eso también es importante y poca gente lo explica. Tocar antes de pinchar. Buscar la consistencia del músculo, asegurarse de que no hay induración de punciones anteriores, confirmar que el tejido responde bien. Las manos son el primer instrumento. Siempre. ¿Eso duele?, le pregunté mientras presionaba levemente. No. Es raro, pero no duele.
Bien, ahora te voy a pedir que intentes soltar los hombros. No hace falta que hagas nada especial, solo imagina que los dejas caer un poco. Los dejó caer. No mucho, pero algo. Limpié la zona con la torunda empapada en antiséptico, con movimientos circulares hacia afuera. No de vuelta hacia adentro, nunca de vuelta hacia adentro. Y dejé que se secara unos segundos. El antiséptico húmedo puede causar una leve irritación si introduces la aguja antes de que se evapore. Son los detalles pequeños los que marcan la diferencia entre una técnica buena y una técnica que el paciente recuerda con cariño. Cogí la jeringa, ángulo de 90 grados respecto a la piel. La aguja intramuscular tiene que entrar perpendicular para llegar al tejido muscular sin quedarse en el subcutáneo. Un movimiento firme y rápido, no brusco, firme, porque la velocidad de entrada reduce la sensación de dolor. Es contraintuitivo, lo sé. La gente piensa que despacio es más suave, pero despacio es más tiempo de resistencia, más tiempo de anticipación, más tiempo para que el músculo se tense. Rápido y seguro es la combinación correcta. Aspiré ligeramente antes de inyectar. Hay debate en la literatura sobre si este paso es necesario para todos los medicamentos y todas las zonas, pero yo lo hago por costumbre y por tranquilidad propia. Si no hay retorno de sangre, continúo. Inyecté el medicamento despacio, con presión constante y suave, sin prisa. El músculo necesita tiempo para aceptar el volumen del líquido. Marcos no dijo nada durante todo el proceso. Cuando retiré la aguja y presioné suavemente con la torunda, sin frotar, solo presión, exhaló. ¿Ya está? Ya está. Se quedó un momento en silencio. Luego se giró a mirarme con una expresión que no era exactamente sorpresa, pero se le parecía bastante. Pensaba que iba a ser peor. Siempre es peor en la imaginación, le dije. La imaginación no tiene formación sanitaria. Mientras se arreglaba la ropa, aproveché para hablarle de la tensión. 152/94 no es una crisis hipertensiva, pero tampoco es un número que se ignora. Le expliqué que la tensión arterial tiene una tendencia a subir por la noche cuando no se duerme, cuando hay estrés, cuando el cuerpo lleva horas en estado de alerta. Le pregunté si había tomado agua suficiente durante el día. La deshidratación leve puede elevar la tensión más de lo que la gente cree. Le recordé que el medicamento que le habían recetado necesitaba tiempo para actuar y que lo más útil que podía hacer en las próximas horas era, precisamente, intentar dormir. ¿Y si no puedo?, preguntó. Entonces te tumbas con los ojos cerrados y finges que puedes. A veces el cuerpo acepta el engaño. Me devolvió una sonrisa pequeña, de esas que la gente guarda para cuando no quieren que se note que algo les ha llegado más de lo esperado. Le di las instrucciones de seguimiento. Acudir a su médico al día siguiente, llevar el registro de tensión si tenía tensiómetro en casa, y si no lo tenía, que se lo planteara, porque son baratos y la información que dan es invaluable. Y no automedicarse con nada más hasta hablar con su especialista. Le acompañé hasta la puerta de la sala. El pasillo seguía igual de silencioso que antes. Las luces igual de reguladas. Gracias, dijo. Y lo dijo de una manera que no era solo educación, sino algo más parecido a un alivio genuino. Asentí. Me quedé mirando cómo se alejaba por el corredor, con los hombros un poco más bajos que cuando había llegado, más sueltos, más humanos. Hay momentos en este trabajo que no caben en ningún informe. Ese espacio de 2 minutos en que alguien te entrega su miedo y tú lo recibes con calma, con guantes de látex y una jeringa de 3 mililitros. Y de alguna manera, eso es suficiente para que el mundo se ordene un poco. Volví a la sala de curas. Recogí el material,